Hola a todos, mi nombre es Paula Bernal, soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy estudiando la carrera de Artes Visuales en quinto semestre y ahora para la materia de oralidad y escritura voy a hacer una crítica analítica con respecto al, a la fase 2 y en este caso la temática que se llevó a cabo que fue el texto curatorial. En este caso lo que voy a hacer primero es definir lo que es un texto curatorial y el rol de un curador. Entonces, al referirnos al nuevo rol de curador y por lo tanto a la práctica curatorial, se toma como un complejo proceso que inició hace más de 20 años y la tarea del curador plantea e incluso una problemática nueva al historiador del arte, ya que desde la curaduría se puede estudiar distintos momentos del arte de una manera un poco más específica y a lo mejor más detallada y tomando varios puntos en cuenta y no solo la parte lineal de la historia. Entonces el curador lo que hace es empezar a involucrar todos los escenarios y todos los entes que han participado en la historia pues del arte y pues de dicho evento artístico. Eh, la función tradicional se modifica con una posición más activa y surge el curador-autor, creador, editor, broker, autor, cartógrafo, bueno, digamos que diferentes tipos de curadores autores que hay. Entonces no nos quedamos únicamente como curador en el papel de relatar o de contar, sino también de crear. Entonces estamos creando una historia a partir del arte y empezamos a construir y reconstruir alguna historia que ya estuviera escrita o puesta en la escena, por decirlo así. El guión curatorial es un texto o una estructura conceptual que va organizando las ideas o propuestas del curador y se trata de problematizar, pensar o proponer algo de algo de origen nuevo o a un nuevo conocimiento. Entonces, como mencionaba anteriormente, el texto curatorial y el curador lo que hacen, digamos que es dejar de lado la historia lineal del arte y de pronto plantearla de una manera más problematizada, más pensada, con un poco más de contexto y generando de pronto implicación con las personas que van a apropiarse de esa historia. Y no solo pues de quien la creó o empezó a contarla en un principio. Se produce un hecho comunicativo, un discurso narrativo, el cual se materializa cuidadosamente en el sistema de exposición y sus destinatarios, o sea, quienes van a escuchar esa historia, quienes van a leer esa historia, quienes van a ver esa historia, los espectadores, van a tener una manera más amplia y una perspectiva un poco más, sí, más amplia también de tomar el concepto de la historia del arte. El curador va a estar presente con su forma de decisiones en cada etapa que requiera la organización de una exposición. Entonces aquí lo quiero relacionar con el Salón Nacional de Artistas, el Salón 44 y 45, que es donde se empiezan a implementar estos curadores y se deja de lado el tema de los jurados y la votación, digamos que es el parámetro lineal que anteriormente se utilizaba, y empiezan a agregar a los curadores que con su toma de decisiones se involucran en cada etapa y de pronto que se contextualizan un poco más y se involucran con la pieza artística y con el momento. Entonces digamos que esto es un gran ejemplo de lo que hacen los curadores. La intención es que el espectador se enfrente con las obras desde otro aspecto y no solo desde lo sensible o lo estético que podemos ver, digamos que superficialmente. Trata de correrse y romper con un relato pensado basado en un artista o movimiento particular y pues involucrar a todos los espectadores y digamos que haya esa implicación que se necesita para entender el arte. Ahora quiero poner como ejemplo la muestra Las enseñanzas del arte, un relato material en el espacio Imago en 2008, curada por la historiadora del arte e investigadora Gabriela Siracusano. Se planteó ella en ese momento orientar y posibilitar una mirada distinta
y la exposición nos posibilita un recorrido por 160 obras del patrimonio artístico nacional desde el siglo XII hasta el siglo XXI, proveniente de museos, fundaciones, colecciones privadas. Son obras anónimas de arte colonial de la zona andina de los siglos XII en adelante, que funcionan junto a pinturas, grabados, esculturas, objetos, videos y digamos que obras de diferentes artistas. Entonces aquí lo que quiero tomar específicamente de ejemplo es la utilización de obras anónimas dentro de un texto curatorial que nos permite involucrar en la historia del arte a personas que ni siquiera conocemos. Entonces a nosotros como espectadores lo que nos permite es recrear de manera autónoma esa parte de la historia, esa parte que de pronto no podemos ver o percibir superficialmente. Las etapas fundamentales, bueno, ya digamos que ahí cerrando con el ejemplo, las etapas fundamentales en las cuales se debe mover y estar presente la figura y la práctica del curador se cumplen ampliamente si se logra el siguiente hilo conductor: curador-autor, guión curatorial y sistema exposición, logrando así su concreción material mediante una clara recepción en el público espectador. Entonces voy a lo mismo. Cuando nosotros como espectadores o cuando los espectadores de nuestro sistema de narración curatorial se logran implicar y empatizar con lo que les estamos contando, hace que se construya de cierta manera un poquito más la historia. Ahora bien, digamos que esta nueva dimensión del rol del curador se va a hacer presente dentro de muchos espacios, que ahora quiero agregar aquí el tema del Salón 45, que se llevó a cabo en diferentes espacios, incluso por medio de websites, redes sociales, espacios abiertos, eh, espacios pues cerrados como salones. Digamos que el rol curatorial se lleva a cabo y está presente dentro de un museo, dentro de una galería, dentro de una institución oficial, digamos que dentro de diferentes espacios artísticos donde es necesario construir el lineamiento o pues la estructura de una historia artística. Entonces es aquí y en todos estos espacios donde puede producirse el tema del texto curatorial. No obstante, la instancia del mismo eh, se puede ver modificada de acuerdo a determinadas circunstancias o imprevistos. Por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo un evento artístico en un espacio abierto donde va a haber una participación de los espectadores y del público, digamos que un poco más activa, ese guión curatorial que pudimos haber planteado se va a ir modificando a lo largo del tiempo. Y digamos que esto es lo que hace que sea un poco más interactivo y amigable el texto curatorial al tema de, de la historia lineal del arte, ¿sí? A como se planteaba anteriormente. Anteriormente pues me refiero a hace 20 años que se está llevando a cabo el tema de la curatoría. Y pues si por ejemplo es en un espacio cerrado, digamos que el guión curatorial que se creó se va a tener mucho más en cuenta y de pronto haya un poco más orden, porque si es un espacio cerrado no va a haber capacidad para tanto número de personas sino para este otro. Entonces digamos que eso genera que el guión se pueda seguir un poco más al pie de la letra. El texto curatorial es una herramienta, y más que una herramienta es un evento en sí. O sea, el texto curatorial llega a ser un evento en sí independiente que reúne muchas circunstancias que lo hacen capaz de contar una historia de manera que involucre e implique al espectador. Ese es como tal mi análisis respecto al texto curatorial, basada en la fase 2, en los materiales interactivos y didácticos de la fase 2. Muchas gracias, hasta luego.